Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Bueno, aquí ya estamos en la tercera parte de cómo hacer este osito con este trajecito, ¿no? Bueno, miren, aquí les tengo adelantado ya la primera parte de una pierna. Estoy utilizando, se ve así porque estoy utilizando, miren, este estambre que compré ya. Ustedes saben que siempre cuando yo replico el tutorial lo hago de otros colores, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí vamos a hacer el mameluco, o sea, este de aquí, ¿ya? Voy a hacerle ahí, ¿ya? Para que lo vean mejor. Entonces, primero tenemos que hacer estas dos partes, ¿no? Y luego la vamos a unir. Entonces, ahorita yo ya he hecho esta base de aquí, ¿no? Que sería esta. Entonces, este color le hice café, miren, y este sería el color ya que viene, viene la lana combinada, ¿no? Ustedes pueden hacerle el color que ustedes gusten. Yo les voy diciendo hasta qué fila vamos a hacer este filo café y así sucesivamente, ¿no? Bueno, dicho esto, yo ya hice, como les dije, la primera parte del mameluco, la primera piernita. Ahora voy a replicar esto mismo para indicarles cómo lo hice. Recuerden que, bueno, ya terminamos de utilizar lo que utilizábamos este estambre. ¿Se acuerdan que hicimos todo el cuerpo con el estambre cristal, el gruesito? Ahora ya, pues el mameluco vamos a hacer todo con jazmín, que mide como 2 milímetros de ancho, pero vamos a utilizar el mismo crochet de 3,5 que utilizamos para todo el cuerpo, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con el color oscuro para hacerle el filito primero del mameluco. Y para ello vamos a realizar 30 cadenas. Listo, miren, aquí yo ya realicé 30 cadenitas. Ahora lo que vamos a hacer vamos a unir. Recuerden que las cadenitas deben estar derechas, no dobladas, ¿no? Entonces vamos a ingresar en la primera cadena que hicimos y vamos a realizar un punto bajo, ¿no? Así de esta manera. Y aquí le voy a poner el separador de vueltas en el primer punto que hice, ¿ya? Y nos vamos a ir tejiendo. En total nos debe salir 30 puntos. Ya hice el primero, voy el segundo y así me voy tejiendo los 30 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 30 puntos. Ahora vamos a cerrar, vamos a trabajar no en espiral sino en vueltas cerradas. Entonces quitamos el marcador en el primer punto que hicimos y vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y ahí mismo donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer nuestro punto bajo. Entonces aquí va a ser el primer inicio de vuelta, ¿no? Bueno, ahora vamos a tejer 30 puntos más, o sea, una vuelta de altura, y nos vamos a ir tejiendo de nuevo los 30 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer estos 30 puntos. Recuerden que siempre cuando hacemos una vuelta cerrada nos queda como que fueran aquí 2 puntos por tejer, pero no, esos no se teje porque son el punto deslizado y la cadena que hacemos cada vez que hacemos un cierre de vuelta. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el cambio de color. Recuerden que cada vez que hacemos un cambio de color, el último punto lo dejamos a medio hacer para podernos unir con el nuevo color. Vamos a cortar esta hebra que ya no necesitamos y ahora sí voy a añadir este color que yo voy a hacer el mameluco, esta lana combinada, este estambre que utilicé. Ustedes pues pueden hacer el color que deseen. Si van a hacer igual que pues recuerden que este filo café lo hacían color nuez y luego esto es este color celeste, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar y yo me voy a unir con el nuevo color. Entonces voy a tomar aquí el estambre. Este viene combinado, ¿no? Viene color rojo, azul, viene combinado. Entonces me voy a unir. Voy a hacer aquí el nudito, ¿no? Voy a hacer un nudito, voy a apretar bien y luego pues me voy a empezar a hacer mi tejido, ¿no? Entonces voy a primero, antes de coger las colitas para ir perdiendo, voy a hacer el cierre de vuelta, ¿no? Primerito vamos a hacer el cierre de vuelta. Pues aquí sacamos el marcador y vamos a hacer el punto deslizado, la cadenita
el punto bajo y este es el nuevo inicio de nuestra vueltita. Así, de esta manera. Y ahora sí voy a coger estas hebritas para irlas perdiendo mientras voy tejiendo. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer 6 puntos bajos. Primerito, 1. Ya hice 1, ¿no es cierto? Vamos, 2. 6. 6. Voy a cortarle ya estas hebritas que me están estorbando. Ya, 6. Ahora voy a hacer un aumento. Un aumento. Ahora voy a realizar 7 puntos bajos. 1 y 7. Y vamos a hacer un aumento. Ahora, ya hicimos esta parte. Ahora vamos a repetir. Ay, no se me tejió completo. Vamos a repetir lo mismo. En estos puntos que nos sobran, vamos a hacer de igual forma 6 puntos bajos, un aumento, y 7 puntos bajos, un aumento. Y aquí ya llegaríamos al final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer nuestro cierre de vuelta. Y vamos a hacer un punto deslizado, una cadena. Y ahí mismo voy a hacer mi primer punto que voy a iniciar de la nueva vuelta. Recuerden que esta vuelta que acabamos de hacer, como hicimos 2 aumentos, hasta ahí ya tenemos, perdón, hicimos 4 aumentos, ya tendríamos 34 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer vamos a tejer estos 34 puntos, o sea, vamos a hacer una vuelta de altura, o sea, un punto sobre punto, tejemos los 34 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 34 puntos. Ahora voy a hacer un cambio del cierre de vuelta. Ya no voy a cerrar en vuelta, sino voy a hacer en espiral. Simplemente donde me toca hacer el punto, donde estaba el marcador, voy a hacer un punto bajo, nada más. Y aquí inicio mi nueva vuelta y lo que voy a hacer es 16 puntos bajos y un aumento, y eso lo voy a repetir 2 veces, porque aquí me alcanzaría en esta vuelta eso. 16 puntos bajos, un aumento, 16 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Aquí se me está cambiando a mí de color porque estoy utilizando este estambre, ¿no? Ustedes tienen que seguir con el mismo color si están haciendo un solo tono. Bueno, aquí vamos a iniciar la nueva vuelta. Recuerden que hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer una vueltita de altura de 36 puntos. Eso quiere decir un punto en cada punto. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer 17 puntos bajos y un aumento, y eso vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. 17 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer y hasta ahí tenemos 38 puntos, ¿ya? Ahora, ustedes cuando hagan la primera piernita, que sería esta, la van a cortar. Cuando hagan la segunda, miren, yo ya hice la primera, ya le corté. Cuando hagan la segunda, pues no le corten porque desde aquí vamos a hacer ya la unión de las 2 piernitas. Entonces voy a comenzar, cuando ustedes ya hayan hecho las 2 y queden en la segunda, no cortan la hebra como les digo y vamos a iniciar. Y vamos a hacer aquí 19 puntos, solo 19 puntos vamos a hacer. Listo, miren, ya hice mis 19 puntos, ahora sí voy a agarrar la segunda pierna. Y miren, está prácticamente la hebrita queda al contrario, acá al filo, ¿no es cierto? Entonces lo mismo voy a hacer aquí para hacer lo mismo. Entonces pongo así, aquí está el derecho, aquí es donde terminamos, miren, de hacer. Y le voy a aplastar así y aquí le voy a unir. Justamente en esta partecita de aquí, miren, así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi primer punto bajo, así de esta manera. Recuerden que en la piernita tenemos 38 puntos. Ahora me voy a ir tejiendo estos 38 puntos, perdón, de la segunda pierna. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 38 puntos de la segunda pierna. Ahora recuerden que la primera pierna hicimos 19, entonces nos faltarían 19 de tejer. Entonces nos vamos a enlazar de nuevo en la primera pierna, que sería aquí,
y nos vamos a ir tejiendo esos 19 puntos que nos faltarían hasta llegar al marcador. Miren, aquí ya terminé de tejer hasta aquí, hasta el marcador, y miren, solo le puse así para que miren, siempre vayan probándole. Miren, entra perfectamente en las piernitas, no está ni ajustado ni muy flojo. Entonces así tienen que irle ustedes probando siempre en su cuerpito, ¿no? Porque como yo les digo siempre, a veces la tensión, el relleno puede hacer la pieza más grande, más pequeña, entonces váyanle probando. Listo, entonces estamos ya hasta ahí. Miren, ahí están ya completamente unidas las dos partes de las piernitas para seguir subiendo y trabajando en el mameluco. Recuerden que ya tendríamos aquí, bueno, tendríamos 38 puntos que tejimos de aquí y 38 puntos, recuerden, que tejimos de la otra piernita, ¿no es cierto? Tendríamos 76 puntos, ¿no? Sí, 76 puntitos tendríamos. Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer todo alrededor en la vuelta, un punto bajo y un aumento, y esto lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden, un puntito bajo y un aumento. No se olviden de sacar siempre su marcador y poner, para que no se vayan a perder en qué fila empiezan y en qué fila terminan. Aquí hago el punto y aquí en el otro punto hago un aumento, y esto voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 114 puntos. Ahora vamos a hacer 25 puntos bajos. Vamos a tejer 1, y así nos vamos a ir tejiendo solo, perdón, hasta 25 puntos. Listo, ya llegamos a 25 puntos. Justo cuando llegamos aquí, casi en el centro, aquí del pantaloncito, vamos a hacer 4 disminuciones invisibles, ¿no? Tomamos de un punto, luego del otro puntito, y hacemos una disminución. Vamos a la segunda disminución. 2. Vamos, 3, 3 y 4. Vamos a la cuarta disminución. Listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a tejer 48 puntos, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo solo hasta 48 puntos. Listo, miren, ya llegamos al otro extremo, a la otra mitad. Entonces aquí ya hice 48 puntos, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer 4 disminuciones. Y vamos con la primera, 1 y 4. Y finalmente me deben quedar 25 puntos hasta llegar al marcador, y voy a tejer esos 25 puntos. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 106 puntos porque hicimos algunas disminuciones. Ahora vamos a tejer de nuevo los 25 puntos. Vamos a tejer solo hasta 25 puntos, ¿ya? Vamos a tejer nuestros 25 primeros puntos. Tejemos esos 25. Listo, miren, ya tejí mis 25 primeros puntos. Ahora justo ya llego al centro de las piernitas y voy a hacer 2 disminuciones. Aquí hago mi primera disminución y la segunda disminución. Así, de esta manera, 2 disminuciones seguidas, ¿no? Ahora voy a tejer de nuevo hasta 48 puntos. Voy a tejer solo 48 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 48 puntos y llegué de nuevo a la parte contraria de la mitad. Ahora voy a hacer de nuevo 2 disminuciones. Voy a hacer 1 y 2 disminuciones. Y finalmente me deben sobrar 25 puntos y estos los voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya tejí mis 25 puntos hasta llegar al marcador y hasta ahí nosotros tenemos 102 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 102 puntos. Vamos a tejer punto sobre punto.
Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura. Tenemos 102 puntos, recuerden. Ahora sí vamos a iniciar con nuestra nueva vuelta. Ahora vamos a tejer 25 puntos bajos, solo 25. Aquí ya tejí mis 25 puntos que les dije. Ahora ya estoy de nuevo en el centro y voy a hacer una disminución. Y a continuación voy a tejer 48 puntos, solo hasta 48 puntos. Listo, 48 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Y finalmente voy a tejer estos 25 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 100 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 100 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar la nueva vuelta. Y para ello primero vamos a iniciar realizando una disminución. Vamos a hacer una disminución. Vamos a poner el marcador. Y vamos a tejer 22 puntos. Solo 22 puntos. Listo, aquí ya tejí mis 22 puntos. Ahora llego acá de nuevo al centro y voy a hacer una disminución. Ahora voy a tejer 24 puntos. Listo, miren, aquí ya tejí 24 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Y ahora yo voy a tejer 23 puntos. Listo, miren, ya tejí 23 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Así de esta manera. Ahora voy a tejer mis últimos 24 puntos que me quedan en esta parte de aquí. Listo, aquí ya terminé de tejer mis 23 puntos. Creo que les dije 24 puntos. Son 23 nada más que sobran aquí. Y hasta ahí tenemos ya 96 puntos, ¿no? Listo, ¿no? Como les decía, ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, esta es la parte básicamente derecha, ¿no? Derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En la parte, miren donde terminé de hacer la vuelta, ¿no es cierto? Esta es la parte de atrás. En esta parte de atrás he puesto un marcador. ¿Por qué? Porque yo voy aquí a dejar, me voy a saltar unos puntos porque voy a dejar un orificio para que entre aquí la colita del pantalón, ¿no es cierto? Entonces voy a ubicar en esta parte de aquí del centro 9 puntos, ¿no? Por eso puse el marcador, porque miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos son los 9 puntos, miren que están al centro, justo les debe quedar al centro. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre, perdónenme que les repita siempre a cada rato lo mismo, pero tenemos diferente forma de tejer tensión. Entonces no siempre terminamos aquí o podemos terminar antes o más acá. Entonces la idea es que este agujerito les quede justo en el centro del pantalón, ¿no? Entonces ustedes primero van a ubicar esos 9 puntos. Y ahora sí nos regresamos a donde estábamos. Entonces vamos a ir tejiendo punto sobre punto todo esto así hasta llegar antes del marcador. ¿No? Un punto antes aquí del marcador, no donde el marcador, sino aquí vamos a ir tejiendo todos estos puntos sobre puntos. En mi caso son 68 puntos que voy a tejer hasta llegar aquí, antes del marcador. Y voy a tejer, entonces ustedes van a tejer todos estos puntos sobre puntos antes de llegar al inicio donde pusieron la señal de los 9 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 68 puntos. Ahora voy a levantar 9 cadenas, 1 y 9. Entonces yo me voy a saltar estos 9 puntos, ¿no? Entonces cuento desde que está aquí en el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el número 10 me voy a pinchar. Y voy a seguir tejiendo normalmente. Miren los puntos y nos queda así, de esta manera. Y vamos a continuar tejiendo punto sobre punto hasta llegar al marcador. En mi caso son 19 puntos que debo tejer, ¿no? Vamos a tejer punto sobre punto. Listo, miren, aquí ya tejí mis 19 puntos que me faltaban. Ahora iniciamos la vuelta, la nueva vuelta. Ahora vamos a ir tejiendo punto sobre punto. En mi caso son los 68 puntos que tejí.
Miren, hasta aquí, hasta llegar acá. Y luego voy a tejer aquí en estas cadenas, voy a tejer 9 puntos, o sea, un punto en cada cadenita. Y luego tejo todo este resto que serían 19 puntos. Entonces ustedes van a tejer un punto sobre punto tomando en cuenta las 9 cadenas, ¿no? Listo, miren, aquí ya terminé. Miren, así nos quedó tejida los 9 puntos encima de las cadenitas para que nos quede esta aberturita para la colita, ¿no? Bueno, vamos a continuar tejiendo. Ahora nos tocaría, a ver, nos toca hacer primerito una disminución. Vamos a hacer una disminución. Vamos a hacer una disminución. Y vamos a hacer 46 puntos bajos. Vamos a tejer 46 puntos. Listo, miren, ya tejí los 46 puntos. Les voy a recordar, hice una disminución y 46 puntos. Ahora voy a repetir una disminución y 46 puntos. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer ahora en filas, ¿no? Ya no en el espiral que estábamos tejiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, en la parte de atrás que está la colita, yo voy a identificar el centro de aquí, de donde hice el agujerito, ¿no? Voy a poner un marcador ahí para tener eso en cuenta, ¿no? Entonces yo voy a tejer punto sobre punto hasta llegar un punto antes del marcador donde puse. En mi caso son 70 puntos, entonces voy a hacer los 70 puntos. Listo, miren, aquí yo ya llegué antes del marcador. Entonces, pues aquí yo ya le voy a quitar este marcador porque no lo necesito. Entonces voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido, ¿no? Y voy a tejer 33 puntos. Entonces voy a tejer un punto sobre punto, pero solo hasta 33 puntos. Listo, miren, aquí ya llegué a 33, ¿no? 33, ahora voy a hacer una disminución. Vamos a hacer la disminución. Así, de esta manera. Una disminución. Ahora voy a repetir 33 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, ya hice aquí mis 33 puntos y una disminución adicional. El marcador ya deben quitarlo, ¿no? Porque ya no necesitamos, tenemos que seguir tejiendo. Ahora voy a tejer 24 puntos. Voy a tejer 24 puntos que me tiene que dar hasta llegar, miren, otra vez al tope, hasta que se tope aquí, un punto antes de este. Miren, aquí llegué 24. El puntito antes de aquí, miren, ¿no? Entonces el pantaloncito, miren, así nos va a ir quedando aquí con una abertura para que sea más fácil colocarle, ¿no? Ahora aquí voy a hacer una cadena y voy a girar el tejido, ¿no? Como les dije, aquí ya no necesitamos marcador. Vamos a girar el tejido y vamos a hacer primero una disminución. Vamos a hacer una disminución. Aquí ya hice la disminución, ¿no? Como les decía, ahora vamos a hacer 32 puntos bajos, ¿no? Y una disminución. Y después tejemos 56 puntos, que nos daría hasta acá. Recuerden, al principio hicimos una disminución, luego vamos a hacer 32 puntos. Luego vamos a hacer una disminución y luego 56 puntos. Listo, miren, así nos está quedando. Yo aquí ya terminé de hacer esta vuelta. Miren, siempre que vayamos a girar vamos a hacer una cadenita y giramos, ¿ya? Hasta ahí pues tenemos 90 puntos. Ahora vamos a hacer 31 puntos bajos, una disminución. Luego repetimos 31 y una disminución y finalmente tejemos 24 puntos. Eso vamos a hacer en esta vuelta. Listo, aquí ya terminé, miren, de hacer esa vuelta. Recuerden que siempre cuando vayamos a girar, para empezar la nueva fila, hacemos una cadena y giramos. Ahora vamos a hacer 40 puntos, 2 disminuciones y 44 puntos.
Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta, esa fila. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer 29 puntos bajos, una disminución, 29 puntos bajos, una disminución y 24 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a hacer, aquí nos tocaría hacer 40 puntos bajos, 2 disminuciones y 40 puntos bajos. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tenemos 82 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a hacer 27 puntos, una disminución, 27 puntos, una disminución y 24 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer esa fila y hasta ahí tenemos 80 puntos. Ahora vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 25 puntos bajos, una disminución, 25 puntos bajos, una disminución y 26 puntos bajos. Listo, aquí ya terminé de hacer esa fila. Ahora sí, lo que vamos a hacer es 3 filas de altura. Recuerden que aquí tenemos ya 78 puntos. Entonces vamos a hacer 3 filas de altura. Eso quiere decir que cada vez que terminemos una fila, vamos a levantar una cadena y vamos a girar, ¿no? Hacemos 78, luego giramos, hacemos 78, luego giramos y hacemos 78. 3 filas de altura, de punto sobre punto. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer las 3 vueltas de altura. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer aquí. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer donde hicimos el último punto, vamos a hacer otro punto más, ¿no? Porque aquí vamos a hacer en este ladito los ojales, ¿no? Entonces, aquí voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y me voy a meter no en este, sino en este de acá, en este huequito de acá. Y voy a hacer un punto, aquí sería un punto bajo. Voy a volver a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y ahora me voy a meter no en este, sino en el que sigue, en este huequito de acá. Y voy a hacer un punto bajo. Y voy a volver a repetir 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y me meto en el último puntito, miren, en este de aquí, y voy a hacer aquí un punto bajo, ¿no? Voy a girar el tejido así de esta manera, ¿no? Y voy a tejer, como hice 5 cadenas, me voy a ir aquí tejiendo un punto deslizado en cada cadena. Miren, así voy haciendo 1, 2 y así las 5 cadenas. Ya hice los 5 puntos deslizados y recuerden que aquí hicimos un punto bajo. Ahí en ese punto bajo vamos a hacer un punto deslizado también. Y ahora continúo tejiendo 5 puntos deslizados en las cadenas, un punto deslizado aquí en el medio y 5 puntos deslizados, y termino con un punto deslizado aquí en el tejido. Miren, aquí ya hice los 5 de la última y como les decía, terminamos en este punto que inicia esta fila de aquí. En el primer punto voy a engancharme y hago un punto deslizado. Miren, así nos tiene que quedar esta parte de aquí con estos 3 como ojalcitos para luego ponerlos aquí en los botones, ¿no? Ahora, si sus ojales son, si sus botones son más pequeñitos que el ojal, pues hacen menos cadenas, nada más, para que se haga más cerradito. Yo como le voy a poner unos botones medios grandecitos, me queda, pero que aquí le salga 3, ¿no? En todo caso, si es que ustedes los botones son más pequeños, como les comento, y van a hacer solo 4 cadenas, por decirles, aquí, para que les alcance justo los 3, aquí le hacen 1 y 2 puntos, ¿no? Y luego le hacen las 3 cadenas y así. Bueno, esta parte de aquí pues hemos terminado. Ahora vamos a cortar la hebra. Vamos a cortarle para poder hacer nosotros la pechera, ¿no? ¿Dónde está mi tijera? Aquí está. Le voy a cortar la hebra.
Aquícito así, y luego esto le perdemos, ¿no? En el tejido, porque luego vamos a hacer una vuelta de filo, entonces no hay problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí en la parte de adelante, esta es la parte de atrás, ¿no? En la parte de adelante yo le he puesto dos marcadores. Miren, ¿qué hice? Van a encontrar los 23 puntos en el centro, ¿no? Entonces ustedes le aplanan así bonito, encuentran su centro y hacen los 23 puntos en el centro, ¿no? Porque vamos a levantar la pechera. Entonces 23 puntos. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a enlazar de nuevo con el mismo estambre que estábamos trabajando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a enganchar. Miren, aquí puse el marcador. Desde este marcador hasta el otro marcador son 23 puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a enlazar un punto antes de donde esté el marcador, así. Voy a ingresar el estambre, así de esta manera, sin hacer cadena, sin hacer nada. Paso la hebra hacia adelante, la que voy a ir perdiendo. Y voy a hacer mi primer punto donde está el marcador. Saco ese marcador y ahí me voy a introducir y voy a sacar mi primer punto bajo. Así de esta manera, miren. Pongo el marcador porque ese es mi primer punto. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 23 puntos. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 23 puntos hasta llegar al marcador. Ahora sí, este marcador ya no lo necesito, lo voy a sacar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una cadena, voy a girar mi tejido y voy a tejer esos mismos 23 puntos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 3 vueltas más de altura. O sea, de 23 puntos voy a hacer 3 filas más de altura. Con la que hicimos primero serían 4. Entonces voy a hacer 3 más. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 3 filas de altura. Miren, aquí ya le saqué los marcadores porque ya no necesito. Ahora vamos a hacer una cadenita. Vamos a girar el tejido y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a saltarnos el primer punto, no lo vamos a tejer. Vamos a tejer desde el segundo y vamos a hacer 20 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 20 puntos. Recuerden que aquí me salté el primero, tejí 20, ahora me quedan 2 puntos. El que sigue me voy a saltar y tejo un punto al último. Así de esta manera, miren. Entonces aquí pues ya me quedan 21 puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Levantar la cadena, voy a girar y voy a tejer estos 21 puntos. Listo, miren, aquí yo ya tejí los 21 puntos. Ahora voy a levantar una cadena. Voy a girar el tejido así de esta manera. ¿Y qué voy a hacer? Aquí en esta parte me voy a saltar un punto. Este no lo tejo, tejo el que sigue. Y voy a hacer en total aquí 18 puntos voy a tejer. Listo, miren, ya tejí 18 puntos y me sobran 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a saltar este punto y voy a hacer el siguiente y voy a hacer un punto bajo. Ya, aquí ya no voy a hacer cadenas para girar, solamente voy a girar el tejido y voy a tejer estos, aquí serían, 19 puntos. Voy a tejer estos 19 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 19 puntos. Ya no voy a hacer cadena cada vez que gire, ¿no? Ahora me voy a girar el tejido, ¿no? Me voy a saltar el primer punto, empiezo desde el segundo y voy a tejer 16 puntos. Entonces me voy a ir tejiendo 16 puntos. Listo, aquí ya tejí de 16 puntos y me sobra 1 y 2 puntos. Me voy a saltar el que sigue y voy a hacer el de al último. Y voy a hacer un punto bajo. Voy a girar este tejido y voy a tejer estos 17 puntos. Listo, aquí ya tejí los 17 puntos de toda esa fila. Voy a girar el tejido, ¿no? Me voy a saltar el primer punto y voy a tejer desde el segundo punto y voy a hacer 14 puntos. Me voy a ir tejiendo solo hasta 14. Listo, aquí ya tejí solo 14 puntos bajos y me sobran 2 puntos. El que sigue me salto y tejo el de al último, que está aquí, y voy a hacer un punto bajo.
Voy a girar el tejido y voy a tejer estos 15 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a cortar esta hebra. Así de esta manera. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Aquí miren, ya tenemos hecho la pecherita del mameluco. Nos queda así la parte de adelante. Ahora miren, esta es así, ¿no? La parte de adelante, esta es la parte de atrás. Nos vamos a enganchar, nos tocaría ver engancharnos. Nos vamos a enganchar aquí, justo donde terminamos de hacer este ojal, ¿recuerdan? Ya. Nos vamos a enlazar porque vamos a hacer puntos deslizados todo alrededor, ¿ya? Entonces yo me voy a enlazar justamente aquí. Aquí donde terminó, donde hice este punto deslizado, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente, me enlazo así. Voy a hacer una cadena. Luego estas hebritas las voy a esconder porque cuando se hace punto deslizado no se puede ir perdiendo las hebras. Entonces simplemente lo que voy a hacer es puntos deslizados. Traten de que los puntos deslizados los hagan flojitos, no los hagan muy apretados para que no se les frunza el tejido. Y vamos a irnos yendo así. Puntos deslizados todo aquí, ¿no? Vamos a hacer primero hasta aquí. Cuando ya lleguemos aquí les indico qué hacer. Vamos a hacer todo este filo hasta llegar aquí donde inicia la pechera. Listo, miren, ya llegué hasta aquí, hasta donde va a iniciar la pechera. Entonces me paso. Lo que aquí voy a ingresarme, como aquí no se les ve, obviamente como que tuvieran puntos, ¿no? Pero sí se mira el final de cada vuelta. Miren, por ejemplo, deben ingresarse aquí. Luego en la mitad de estos dos, luego aquí, en la mitad, aquí, en la mitad, aquí, en la mitad y así nos vamos a ir yendo, ¿ya? Recuerden hacer flojito, no le hagan muy apretado porque luego se les va a fruncir, ¿no? Entonces tratemos de hacer los puntos deslizados lo más flojito, ¿no? Para que no se nos frunza. Entonces vamos a ir así. Miren, poco a poco ya vamos cogiéndole la práctica básicamente, ¿no? Entonces cuando llegamos aquí al alzar ya miren, aquí terminé de hacer, ¿no? Entonces aquí me tendría que enganchar en el primer punto que empieza de la parte de acá. Entonces ahí voy a aprovechar a perder esta colita y la voy a poner hacia adelante y aquí ya voy a hacer aquí un punto bajo. Para que pueda girar porque si no se me va, aquí se me va a fruncir. Entonces en esta parte voy a hacer un aumento de puntos bajos, solo en la esquina, nada más. Y luego acá sí voy a continuar realizando puntos deslizados. Y de igual forma le vamos a hacer el lado de acá, ¿no? Ya, cuando llegamos aquí en la esquina hacemos lo mismo que hicimos allá, que sería un aumento, ¿no es cierto?, de puntos bajos. Y luego, ya como gira acá el tejido, vamos a irnos pinchando y vamos a hacer lo mismo que hicimos del lado contrario. Miren, así nos tiene que quedar. Entonces vamos a ir haciendo lo mismo que hicimos acá, puntos deslizados, llegamos acá, luego hacemos puntos deslizados toda esta parte de aquí y también nos bajamos hasta acá, ¿no? Acá de igual forma vamos tomando en estas puntadas, por ejemplo, les indico, no, aquí en la mitad, aquí, miren, aquí se va viendo cómo va terminando la fila, los huequitos. Miren, así terminamos, aquí como les dije, terminamos aquí justo. Y en esta parte de aquí simplemente le vamos a cortar para luego perder esta hebrita. Todas las hebritas que nos haya sobrado pues las vamos a ir perdiendo en el tejido, ¿no? Miren, así nos queda toda esta parte de aquí, así de la pecherita. Miren, aquí yo ya le coloqué los botones en la parte de atrás. Miren, se puede poner y sacar muy fácilmente. Y también le puse los dos botones que tenía de hipopótamo aquí en la parte de adelante. Ahora lo que vamos a hacer son los tirantes y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo los tirantes le voy a hacer de color café. En el anterior, en el muñequito le hice, miren,
los tirantes de color menta. Entonces ustedes le pueden mirar qué color le quieren hacer, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como les decía, yo voy a hacer de color café. Voy a ubicarme en la parte de atrás, ¿no es cierto? Entonces voy a ahorita sacar el botón para poderles indicar. Y voy a contar desde donde aquí termina la esquina. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Justo donde está el número 10 me voy a introducir así. Miren, voy a sacar el puntito y voy a hacer una cadena. Y esta cadenita va a ser como un punto, ¿no? Como el primer punto. Entonces voy a hacer, ya hice la cadena, es como un punto. 1. Vamos, 2. Vamos, 3. Y 4. Vamos a hacer 4 puntitos, ¿no? Miren. Esta cadenita de aquí, esta hebrita, como ya se perdió, la voy a cortar, ¿no? Entonces, con estos 4 puntos, literalmente lo que vamos a hacer es filas de altura. Cada vez que vamos a girar, no hacemos ninguna cadena, solo giramos y volvemos a tejer así de esta manera los 4 puntos. Y vamos tejiendo 1, 2, 3... y así y 4, ¿no? Y así vamos tejiendo los 4 puntos. Aquí me falta tejer un puntito más, que es el de al último. Y aquí sería 4, ¿no? Como se dieron cuenta, yo no hice ninguna cadena a lo que giré. Entonces, miren, ahorita ya hice los 4 puntos, que sería una fila, ¿no es cierto?, en la base. Ahorita hice 4 puntos más, serían dos filas que voy haciendo. En total debo hacer 38 filas. Como ya hice las 2 primeras, me faltarían hacer 36 más. Entonces voy a hacer esas 36 filas de 4 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar lo que son los tirantes. Al final le terminé haciendo esta parte combinada. Miren, así, café y luego este color. Bueno, les voy a indicar el otro tirante, yo ya lo hice. Miren, así, el ojal, ¿no? Les voy a indicar aquí cómo hacerlo. Después de haber hecho las 38 filas, ustedes van a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Luego se van a ir al último punto y se van a ingresar y van a hacer un punto deslizado. Así. Ahora van a hacer 7 puntos deslizados, o sea, en cada cadenita de las 7 cadenas que hicimos. Vamos a hacer puntos deslizados. Voy haciendo 1. Miren, así, 2. Y así voy haciendo los 7. Listo, miren, ya hice los 7 puntos deslizados y ahora me voy de nuevo a la base aquí y voy a hacer un punto deslizado. Y eso sería todo. Entonces aquí vamos a cortar para luego perder ya estas hebritas de aquí. Y estas hebritas las vamos a perder entre tejido. Listo, miren, aquí ya le perdí las hebritas, ¿no? Recuerden que aquí ya les indiqué cómo hacer. En el otro es lo mismo, ¿no? Se cuenta 10 puntos y se inicia de aquí para acá los 4 puntos, para que aquí nos quedarían 6 y aquí 6. Entonces, miren, así nos queda la parte de atrás. Acá sería la parte ya de adelante. Estos tirantitos van a ir cruzaditos. Entonces iría así. Este se conecta aquí, miren, así. Como yo les decía, los ojales dependen mucho las cadenas. Yo aquí hice 7 porque realmente los botones sí son grandecitos, las cabecitas. Entonces, si ustedes van a poner botones pequeños, pues tienen que hacer menos cadenas. Eso nada más. Miren, así está el mameluco. Todavía nos hace falta hacer aquí el bolsillo y el capibara que está ahí, ¿no? Y ahí terminaríamos el mameluco. Entonces vamos a hacer el bolsillo. Vamos a dejar esta pieza a un ladito, miren. Así nos quedó. Bueno, para hacer el bolsillo realmente es el mismo estambre que hicimos el mameluco. Entonces yo, como hice este combinado, pues me toca hacer este mismo. Vamos a realizar 15 cadenas. Listo, miren, aquí ya hice 15 cadenas. Ahora voy a tejer un punto en cada cadena, o sea, 14 puntos bajos. Listo, miren, ya hice mis 14 puntos bajos. Ahora voy a tejer vueltas de altura.
voy a ir tejiendo sin hacer cadena al final. Solamente voy a girar el tejido y voy a ir tejiendo los 14 puntos. Ahora voy a hacer 8 vueltas de altura. Aparte de esta, ¿no? Que ya hice, voy a hacer 8 vueltas más de altura de 14 puntos. Listo, miren, aquí ya hice mis 8 filas de altura, ¿no? Ahora voy a girar el tejido sin hacer cadenas. Me voy a saltar el primer punto, voy a tejer desde el segundo y voy a tejer solo 11 puntos bajos. Me voy a ir tejiendo 11 puntos. Listo, miren, ya tejí 11 puntos, me sobran 2. El que sigue me salto y solo tejo el del final. Y hasta ahí tengo ya 11 puntos. Voy a girar el tejido. Voy a saltarme un punto, voy desde el segundo y voy a tejer solo 9 puntos bajos, solo 9. Listo, miren, ya tejí los 9 puntos, me salto el que sigue y tejo el de al último y tejo un punto y tengo 10 puntos. Voy a girar el tejido, me voy a saltar el punto de aquí, ¿no? Y voy a tejer desde el segundo punto y voy a hacer 7 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 7 puntos, entonces ahora me salto el que sigue y tejo el de al último y ahí ya me quedarían 8 puntitos, ¿no? Miren, así queda el bolsillito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer puntos deslizados todo alrededor del bolsillo. Así como les indiqué cómo deben tejer los puntos deslizados cuando es el final de vuelta, así mismo vamos a tejer. Vamos a coger el de aquí, el de esta fila, en la mitad. Miren, aquí se ven los bordes y siempre en los bordes y en la mitad, ¿no? Y vamos a irnos tejiendo puntos deslizados. Miren, aquí nos tocaría aquí. Y vamos haciendo flojitos los puntos deslizados, no apretados para que no se nos frunza nuestro tejido, miren. Ahora me tocaría introducir aquí, así. Ahora aquí en este de acá. Ahora me toca acá. Y así me voy a ir tejiendo todo alrededor. Me voy acá, bajo así y termino donde empecé. Una cosita, aquí en las esquinas, cuando ya lleguemos aquí en la esquina vamos a hacer no punto deslizado, sino punto bajo y vamos a hacer un aumento, ¿no? De puntos bajos y continuamos haciendo deslizados. Solo aquí en la esquina vamos a hacer eso. Miren, aquí ya terminé y el bolsillito nos queda así, aquí redondito y aquí plano. Entonces vamos a cortar la hebra y desaparecer todas las hebritas que nos sobran. Una cosita, si ustedes van a coser el bolsillo en el pantalón, pues déjenle de hebra larga. Yo le voy a pegar con silicona. Listo, ahora sí vamos a hacer este capibara, que vamos a poner esta cabecita de capibara en el bolsillo. Entonces vamos a utilizar este estambre de color nuez para poderlo hacer. Entonces ahora vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así de esta manera. 1. Y 6. Vamos a unir, a sujetar, a cerrar el anillo mágico así de esta manera. Y ahora nos vamos a ir haciendo 6 aumentos. Como tenemos 6 puntos, vamos a hacer 6 aumentos. Entonces aquí voy a hacer mi primer aumento. Y así me voy a ir yendo un aumento en cada punto. Aquí ya terminé de hacer mis 6 aumentos y tengo 12 puntos. Ya hice mi primer punto aquí, puse el marcador y ahora voy a hacer 2 aumentos. Voy a hacer, o sea, un punto más en el punto que ya hice para que se me forme el aumento. Ya hice un aumento, 2 aumentos. Voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora voy a hacer de nuevo 2 aumentos, 1, 2, ahora 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Voy a repetir de nuevo 2 aumentos, 1, 2 y finalmente voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos, así de esta manera. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer el patrón de 2 aumentos. Aquí voy a hacer mi primer aumento. Voy a poner el marcador. Ahora voy a hacer el segundo aumento. Y voy a tejer 4 puntos bajos. Voy a hacer el patrón de 2 aumentos y 4 puntos bajos todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, miren, aquí yo ya terminé. Y sí, aquí vamos a finalizar ya haciendo aquí un punto deslizado. Y simplemente pues aquí cortamos y escondemos la hebra, ¿no? Vamos a hacer otra parte. Miren, para hacer las orejitas del capibara solamente vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos y lo cerramos, nada más. Y las 2 colitas que nos quedan le vamos a hacer así unos 2 nuditos, nada más. Y vamos a hacer 2 de estas que van a ser las orejitas, ¿ya? Listo, ahorita vamos a hacer la parte del hociquito del capibara. Y vamos a utilizar estambre de color café oscuro, ¿no? Y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces vamos a hacer así. 1 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Y lo siguiente que vamos a realizar es... A ver. Vamos a hacer un aumento. En el primer punto, un aumento de puntos deslizados. Si desean poner el marcador lo pueden hacer. Yo cuando son piezas pequeñas no lo pongo. Voy a hacer un aumento. Ahora voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer otro aumento. Voy a hacer otro punto deslizado. Voy a hacer otro aumento de puntos bajos, ¿no? Y finalmente termino con un punto deslizado. Así, miren, de esta manerita. Ahora voy a hacer otra vuelta y voy a hacer 9 puntos deslizados, o sea, un punto deslizado alrededor de cada puntito, porque ya tendríamos 9 puntos. Ahora vamos a hacer así 2 y voy hasta 9. Listo, miren, así nos quedaría ya el hociquito. Si van a coser, pues dejen hebra larga. Si van a pegar, no es necesario. Vamos a cortar y vamos a esconder estas 2 hebras. Listo, miren, este sería ya el hociquito, que iría así. Esta es la cabecita. Entonces iría así más o menos, así de esta manera. Va el hociquito aquí. Entonces aquí vamos a hacer unos detalles. Luego esto vamos a pegar con silicona. Vamos a hacer el detalle de la naricita. Entonces aquí miren, vamos a pincharnos justo del anillo mágico un poquito más arriba. Aquí. Y zafamos así. Luego voy a bajar justo por donde está el anillo mágico, el huequito. Ahí me voy a meter, miren, así. De esta manera. Entonces ahora sí voy a salir acá al lado, así. De lado así, ¿no? Voy a salir de este lado, como está horizontal, voy a salir un poquito más arriba. Así, de esta manera. Voy a poner la hebra hacia atrás. Voy a pincharme aquí en el centro del anillo mágico y me voy a salir en la mitad de ese espacio que hice ahorita, ¿no? Así, de esta manera. Miren, uy, ya se me zafó. Entonces voy a jalar la hebra despacito para que se me forme como este arquito, miren. Para que ahí se apriete, simplemente tengo que volver a ingresar la aguja donde la había metido en el centro y miren, y jalo así. Voy a hacer lo mismo en la parte de acá. Me voy a introducir de nuevo en el centro. Así. Entonces, en la misma altura de este, me voy acá. Y salgo en la mitad de esto. Más abajito, en la altura de esto de acá. Miren. Me salgo más abajito, así. Siempre con el estambre hacia atrás para que quede ahí sujeto. Miren. Y así me quedó. Me vuelvo a ingresar aquí para que se sujete ahí el estambre. Miren, y queda como, ay, creo que estoy bien, como la boquita. Entonces voy a hacer más acá arribita los hoyuelitos de la nariz. Entonces me voy a ir aquí en esta última fila. Me voy a ir aquí a un ladito. Así. Y simplemente le voy a dar una puntadita así, miren, para que se vea como naricita. Nada más, como los huequitos de la naricita. Voy a dar las pasadas que sean necesarias para que se mire. Y acá del otro lado voy a hacer lo mismo. Miren así.
Entonces voy a irme pasando así. Creo que me pasé 2 veces, ¿no? Entonces así y así. Miren. Entonces esto va a quedar aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es más acá arriba. Voy ahorita a rematar ya. Voy a rematar esto aquí en la parte. Uy, me estoy yendo muy arriba. A veces no miro que se enfoque bien. Voy a hacer un nudito aquí y voy a rematar así y voy a cortar ya la hebra porque ya no me hace falta. Así de esta manera, miren. Y ahorita voy a pegarle con silicona. Listo, miren, yo ya le pegué así lo que es el hociquito con silicona y las orejitas. Las orejitas le hice de otro color porque ya se me acabó este color, así que bueno, la idea es indicarles, ¿ya? Entonces, miren, así le pegué las orejitas donde los cabitos, le pegué atrás así. Y nos quedaría así de esta manera. Les indico esto para poder ahorita bordar los ojos del capibara. Con el mismo estambre que bordamos acá, vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí ya le hice el primer ojito del capibara para que más o menos le vean cómo vamos a hacer. Entonces aquí pinchamos hacia el otro lado, lado contrario. Así. Miren. Ahora tenemos que ponernos acá al otro extremo. Aquí. Y nos vamos hacia arriba. Jalamos así para que nos queden iguales los ojitos. Miren. Y pinchamos aquí mismo donde nos introducimos. Así. Miren, y ahí ya nos quedaría nuestro capibara. Entonces simplemente esto vamos a rematar en la parte de acá. Cogemos un poquito de estambre. Hacemos un nudito y pasamos por aquí por las hebras. Y simplemente esto vamos a cortar. Listo. Miren, aquí quiero indicarles cómo le pegué el bolsillo. Yo simplemente le pegué aquí alrededor para que esto quede abiertito. Miren aquí. Le pegan aquí alrededor o le cosen. Va a quedar el bolsillo a la altura, miren, de aquí. De esta parte de donde empieza la pechera. Van a pegar. Entonces el capibara simplemente le van a pegar aquí dentro del bolsillo. Ahí en el centro. O le van a coser. Y listo, miren, así nos quedó esta parte de aquí. Miren, el mameluco ya estaría completamente terminado. Miren en la parte de atrás con sus botones. Así nos quedaría.